Hola, mi nombre es Carolina Herrera y hoy les voy a contar mi historia de viaje a Panamá. Esa historia empieza la noche del 13 de marzo del año 2024 y fue un obsequio que me dio mi familia para celebrar mi cumpleaños. Esta historia realmente comienza en el aeropuerto de Panamá, porque aquí todo salió perfecto como siempre, pero ya en el aeropuerto empezamos como a encontrarnos sorpresas. La primera vez que la fila de migración era muy larga, increíblemente larga, no había filas preferenciales y cuando uno viaja con niños es un poco complicado porque los niños suelen cansarse, tener hambre, entonces querer ir al baño, entonces es como imposibilitante para poder desenvolverte en ese momento, porque es un momento donde tienes que quedarte en una fila quieto para pasar. Bueno, finalmente pasamos migración. Nosotros hicimos el alquiler de un carro y el carro era recogerlo a una agencia. Cuando llegamos a la agencia que quedaba al otro lado del aeropuerto, que nos tocó llegar como en una minivan, nos dijeron, sí, aquí está su reserva, aquí está su carro y está pendiente por pagar un seguro de 2 millones de pesos. Yo, ¿cómo así? Pero ya había quedado todos los seguros pagados, mira, que no dice nada y así, lo que pasa es que es un seguro obligatorio del país, entonces se debe hacer como una retención en la tarjeta de crédito y pues si nada malo ocurre, si se entrega el carro a tiempo, se suelta esa cantidad de la tarjeta. Entonces, bueno, ya aclarado como el inconveniente, dije, listo, no hay ningún problema. Igual da que se podía hacer, ya se había hecho la reserva. Salimos a la autopista, son autopistas gigantes, donde hay muchas salidas, muchas entradas, un laberinto inmenso y adicional, hay que ir a unos 110 kilómetros por hora. En Bogotá o acá no estamos acostumbrados a andar a esa velocidad, entonces era un poquito intimidante como lograr ubicarte y entender una carretera tan grande y tan rápida. Finalmente pues nos hicimos como a un lado para leer como bien el mapa y ubicarnos. Entonces nos ubicamos, volvimos a salir, listo, llegamos a la ciudad. El plan de ese día era conocer algunas partes de la ciudad como el casco antiguo, algunos museos, un convento, iglesias, mucha historia del lugar, miradores. Lo logramos hacer, todo fue muy lindo, muy bello y hay otras actividades que no las hicimos esperando que las pudiéramos hacer 2 días después. Entonces dijimos tipo 4 de la tarde nos vamos para el hotel porque el hotel quedaba aproximadamente a 2 horas de la ciudad. Entonces a esa hora a las 4 dijimos bueno, vámonos. Paréntesis, la ciudad es caótica en cuanto a tráfico, es muy llena, no hay parqueaderos, las calles son un poco confusas, entonces pues afortunadamente encontramos personas, sobre todo colombianos, que nos daban indicaciones. No, mira, acá puedes parquear, aquí esta persona te cuida, entonces pues bueno, cierro paréntesis. Ya una vez en carretera había demasiado tráfico, o sea, cuando íbamos a tomar la carretera para irnos al hotel, entonces había demasiado tráfico y nos percatamos que fue porque había unas obras del metro, estaban como ampliando las estaciones, estaban arreglando las vías, entonces estaba muy lleno. Mi hija se nos enfermó en el camino, le dieron náuseas, entonces tuvimos que hacer algunas paradas para limpiarla, para cambiarla, para darle algo de tomar y continuar. Ya habiendo pasado el tráfico, digamos en carretera, y me percató que un policía me venía siguiendo, una patrulla de la policía. Yo revisé, el señor me dijo que me orillara, me orillé y llegó y me empezó a hacer algunas preguntas extrañas, pues que no lo vi así en ese momento, porque cuando uno está en otro lugar que no conoce, con personas que uno no conoce, pues uno no suele como quedar en cuenta tan rápido, pero el señor me pidió la licencia. Le dije, buenas tardes, licencia por favor, le pasé la licencia y lo primero que me dijo, usted no es de acá. Le dije, no señor. ¿Primera vez que viene al país? Sí señor. ¿Cuándo llegó? Llegué hoy. ¿En qué hotel se va a quedar? En tal hotel. ¿Segura primera vez que viene al país? Sí. Y se miraba como que se puso un poco nervioso, pero yo ya iba muy cansada, quería llegar al hotel, entonces pues como que no le vi nada mal. El señor me dijo, pues lo primero que me dijo fue como, mira, venían en exceso de velocidad, lo cual fue muy extraño. Yo, perdón, me sentí hasta como feliz, dije, wow, manejé rápido y no me di cuenta, pero me dijo, venían en exceso de velocidad y atrás les hicimos como una señal y ustedes no pararon y eso da para inmovilización del vehículo, pero como no son de acá, yo les voy a colaborar. Y yo, ok, gracias. Me dijo, solamente les voy a poner una multa, pero la multa es de $150 y yo solamente les voy a cobrar $75. Y yo, ok, ¿y dónde pago la multa? ¿La paga la agencia? No, tranquila, la paga aquí conmigo, me dijo. Y yo, ok, pero yo miré a mi esposo y le dije como, con la mirada le dije como, nos están robando. Y él no me decía nada y se quedaba callado, pues estábamos un poco angustiados y estresados porque la niña venía maluquita.
Entonces yo le pasé el billete de $100 y el señor muy amablemente fue y me trajo vueltas. Yo cogí y le dije, ¿me das un recibo o algo? Y me dice, no, tranquila, solamente las recomendaciones. Cuando vayas a algún pueblo, 60 km/h y de resto puedes ir rápido, no hay problema. Yo quedé como, o sea, hay carreteras de 110 km/h. Me dijo que venía en exceso de velocidad y ahora me dice que mínimo 60, o sea, bueno, no le discutí nada, le dije, gracias, y seguí. Obviamente frustrada por el momento, cansada, con hambre, de todo. Entonces dijimos, no, que vamos a volver por acá para que nos vuelvan a robar. No, yo iba como demasiado frustrada por lo que había sucedido y los planes que teníamos de volver a la ciudad para terminar de conocerla se fueron. Finalmente llegamos al hotel. En el hotel nos recibieron súper bien, nos recibieron con una bebida, les comentamos lo que sucedió, les pareció muy increíble, como no, pero tranquilos, no pasa nada. Y yo, bueno, y les dije, ¿dónde puedo dejar el carro? No, tienen que estacionarlo súper lejos. Entonces me vieron tan cansada que me dijeron como, tranquila, nosotros le estacionamos el carro. Ay, muchas gracias. Nos dieron las indicaciones del hotel, horarios, actividades, todo listo. Subimos, nos cambiamos, nos arreglamos, bajamos a comer algo. Cuando estábamos comiendo, mi hija estaba muy ansiosa por entrar a la piscina y al mar, pero ya eran algo así como las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Entonces le preguntamos a una persona del lugar que a qué hora se podía ingresar al mar al otro día. El señor nos dijo, no, pues tocaría esperar porque estos días el mar ha estado cerrado. ¿Qué? Dijo, sí, es que la marea estaba muy alta, entonces no se ha podido ingresar al mar, entonces toca esperar a ver si mañana se puede ingresar. Yo quedé, no. O sea, vine desde tan lejos, pasé tantas cosas para ver el mar, para que me digan, está cerrado. Yo quedé como, ok, no pasa nada. Al otro día, ese día le dije a mi esposo, no, descansemos, miramos a ver qué hacemos. Nada, disfrutemos, igual está el hotel. Al otro día nos levantamos, salimos y ya habían abierto, pues dado el ingreso al mar, pero con unas precauciones porque la marea seguía algo alta, así que los salvavidas nos hicieron la recomendación que no podíamos ingresar con los niños, ni estar muy hacia adentro, a menos, o sea, que era bajo nuestra responsabilidad, pero que lo ideal era no ingresar. Entonces, bueno, igual lo disfrutamos, la comida deliciosa, la piscina, el lugar espectacular, entonces nos disfrutamos ese día. Nos relajamos y estuvimos súper bien. Esa noche mi hija tuvo un episodio como de la respiración, no puede respirar bien y yo no empaqué el botiquín. Dije, ¿para qué lo voy a empacar? Vamos a tierra caliente, vamos a estar en la playa, allá, ¿para qué botiquín? O sea, nunca se me pasó por la cabeza empacar un inhalador, empacar un oxímetro, nada. Entonces era como la medianoche y la niña no podía respirar bien. Entonces llamé a la recepción a preguntar por la enfermería para que le tomaran los signos. No, acá no tenemos enfermería. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué? Y me dijeron, no, acá no hay enfermería, pero hay un hospital más o menos a 1 hora. Yo no quería salir de ese hotel, yo no me imaginé volver a salir de ese hotel, solo quería volver a salir para llegar al aeropuerto y devolverme. Esa noche estuvimos como pendientes de ella, tipo 3:30, 4 de la mañana me dio por prender el aire acondicionado porque ya había bastante bochorno, pero no lo tenía encendido porque dije, pronto le hacía daño para lo que tiene, pero finalmente lo prendimos bajito. Y de un momento a otro la niña como que empezó a respirar mejor y a estar más tranquila. Bueno, 6 de la mañana nos levantamos, yo había revisado dónde quedaba una farmacia cercana para comprar un inhalador y eso, entonces había una como a 10 minutos, nos levantamos a las 6, nos bañamos, nos alistamos y salimos de una. El lugar era un mall muy bonito, esa fue la parte positiva, conseguimos todo, conseguimos el inhalador, la cámara, todo. Y era un lugar gigante donde encontramos varias cosas económicas y bonitas para traer, para comprar. Entonces compramos que pantuflas, que los termos, que los topper, cervezas de colección, cositas varias podemos conseguir para traer. Entonces la salida fue muy provechosa porque encontramos cosas muy bonitas. Cuando nos regresamos al hotel, pues ya todo estaba súper bien y decidimos pues pasar el resto de días. Ya el último día, cuando nos íbamos a regresar, nos pusimos en contacto con unos amigos que estaban viviendo en el lugar, en la ciudad, y nos pusimos cita para almorzar. Con tan buena suerte que nos llevaron a un lugar muy hermoso, donde había un mirador espectacular, donde pudimos ver todos los buques, las entradas al canal de Panamá, lugar que no pudimos conocer pues por la misma experiencia que tuvimos a la llegada. Entonces dijimos no, lo dejamos para otra oportunidad, pero pudimos verlo en ese momento. Almorzamos y hablando con ellos les comentamos los episodios, entonces básicamente nos dijeron como, mira, lo de la niña es que el aire acá es muy húmedo, entonces lo ideal es prender el aire acondicionado porque el aire es, para que el aire se seque.
Eso por ese lado, pero bien. Y por otro lado, lo que les pasó en carretera es que acá los policías ya tienen identificados los carros que son de turistas, entonces suelen pararlos y pedirles dinero. Entonces ya nos pasó con otros amigos, les pasó a ustedes, entonces ya es algo que ellos lo hacen. Pero acá, por ley, no se pueden llevar un carro a menos que vayas borracho o bajo los efectos de alguna alucinógena. Que como, ok. De resto la experiencia fue guau. Con suerte, pues por suerte que estuvimos con ellos y nos explicaron eso y nos llevaron a este lugar bonito. Al final dijeron a qué hora estén en el vuelo, le dijimos como tipo 4 de la tarde, entonces no, nos acompañaron al aeropuerto. La ventaja es que como ellos ya conocían las calles, pues podíamos ir detrás de ellos súper rápido y llegar a tiempo. Nos dejaron como, dejamos el carro en la agencia y como era retirado el lugar al otro lugar donde cogíamos el vuelo, nos llevaron súper rápido y logramos tener un viaje al final muy bonito, con una experiencia enriquecedora y al final tomamos todo como muy positivo porque pudimos aprender, pudimos llevarnos como cosas nuevas y para una próxima oportunidad ya tenemos la idea de cómo es todo el tema ya. Entonces espero que les haya gustado la historia, que les ayude si están planeando ir a Panamá en algún momento para que puedan tener un viaje más ameno aprendiendo esta experiencia. Muchas gracias, que estén bien.